Malcolm es la mejor sitcom que vi en mi vida. Alguno estará de acuerdo, otro no, pero tengo un dato muy relevante para aportar. No vi esta serie de chico. No existe ningún tipo de nostalgia de por medio. Empecé a ver Malcolm el año pasado y de inicio a fin solo podía pensar una cosa. Esta es la sitcom perfecta. Yes, no, maybe. Es que es tan distinta a las demás, me voy a alejar un poco de las cosas que se suelen decir, como el hecho de que haya pegado tanto en Latinoamérica porque nosotros nos identificamos más con este tipo de familia que los estadounidenses. No tiene nada que ver con identificarse o sentir como propia la familia. Malcolm es increíble sin contexto cultural alguno. Una serie de episodios autoconclusivos en el que todo varía completamente. De un capítulo a otro pueden sumarse personajes, cambiar escenarios, sumar técnicas de montaje, romper la cuarta pared, seguir la historia con normalidad. Cada capítulo se siente como una sorpresa. Quizás el que la vio 30 veces como yo vi Los Simpson no siente que sea novedoso, lo ve como una obviedad, pero les juro que me sorprendí decenas de veces con el avanzar de la trama. Por ejemplo, cuando en la temporada 2 de la nada hay un capítulo en el que todo se cuenta dos veces, uno si fuera la madre de la familia la que lleva a los chicos al bowling y otro si fuera el padre. En la temporada 4 nos muestran un universo paralelo en el que los hijos de la familia son del sexo opuesto y uno de ellos es trans, y en un momento de la nada uno de los chicos se une al ejército. Es todo tan variado que me encanta. Nunca la sentí predecible y hasta sus clichés o repeticiones les pudieron dar un giro de tuerca para que no se sienta plano. En este video quiero hablar de Malcolm. ¿De qué? No tengo idea. De todo lo que se pueda. Quiero que sea el video más completo en esta plataforma de la serie, porque me interesa hablar de capítulos en específico, de los mejores, los peores, de los personajes, su evolución, la trama general, el final, la nueva temporada, cómo se produjo, por qué es tan distinta, qué temporada mejor y cuál peor, los actores en la actualidad, todo lo que se pueda. Casi me muero. Como toda historia tiene que empezar por el principio, el episodio piloto, que para ser una sitcom de capítulos autoconclusivos, para mí estamos en presencia de un pito perfecto. Como todo piloto tiene que sintetizar la esencia de la obra perfectamente, además de explicar la trama, que en general las sitcoms no suelen tener una trama lineal, pero sí una idea repetida que sirve como base. En este caso, esa idea es que Malcolm es un genio. Lo mandan a una clase de superdotados y él odia la situación, no por ser inteligente, sino por no poder ser un chico normal. Esta es la idea que va a estar presente durante toda la serie. Malcolm no es normal, por su inteligencia, por su familia, por sus experiencias. Todo se resume a que el protagonista lo único que ansíe es la búsqueda de la normalidad, o como explica muy bien en el piloto, que termine la niñez. ¿Quieren saber cuál es la mejor parte de la niñez? Que en algún punto termina. Y para acá, vamos 40 segundos de capítulo y ya quiero hablar de 1000 cosas. Primero, el protagonista le habla a la cámara. Sí, este es uno de los primeros recursos técnicos que vamos a ver como algo distinto. En Friends, Ross no le habla a la cámara, en Seinfeld tampoco, quizás los Simpson rompan la cuarta pared cada tanto, pero esto es una declaración de principios. Esto marca que uno no es un simple espectador, uno es partícipe. Va a acompañar a Malcolm en su día a día y verlo más como un amigo que como un personaje random. Uno con el que a veces podés diferir o hasta odiar, pero un amigo al fin. Por otro lado, la intro. ¡Qué canción hermosa! No solo es buena audiovisualmente, tiene que ver con la temática, ya que habla sobre crecer y sobre algo que la serie busca retratar todo el tiempo. A diferencia de otras series con un mensaje optimista y claro, esta es más realista, porque como dice la canción, la secuencia también muestra cosas de la época, como el anime Nazca, el cual no vi en la vida, pero parece bastante mítico. En general toda esta intro es bastante rara y experimental, y con el pasar de las temporadas varía lo que se ve en ella. Rápidamente conocemos a todos los personajes, de los que voy a hablar en profundidad en un ratito. Hal, mi personaje favorito, mi soy ese de la serie. Un tipazo total que es bastante cómplice con los chicos, pero sigue siendo una figura de autoridad. Amo como ama, él está completamente enamorado de su esposa, es sensible al punto de ponerse celoso de Tom Cruise. ¿Qué tanto te gusta? ¿Por qué no te casas con Tom Cruise? Soy ese la puta madre, y pese a que tiene un trabajo bastante choto, sabe ver el lado bueno de las cosas y agradecer por tener una familia dentro de todo feliz. Lois, la madre estricta que a primera impresión parece insoportable e hipócrita, pero vamos a descubrir que detrás de todo eso solo hay una persona que busca incesantemente la perfección, tanto en ella como en su familia. Por esta cualidad es una especie de villano a la que los chicos buscan evitar o engañar para hacer lo que quieren. Como espectador uno varía su postura dependiendo del caso, todos son personajes entrañables. Francis, el mayor de los hermanos, en las primeras temporadas se pinta como el héroe de los chicos al que todos aman y respetan, pero con el tiempo esto va a ir cambiando por la propia mentalidad de Francis. En general suele ser un forro. En el piloto lo muestran en la escuela militarizada. Los viejos lo metieron ahí porque era insoportable. Su personaje toma esto como una de las cosas más importantes de su vida y sobre todo su relación con Lois. Acá hay algo freudiano re profundo, pero esta relación es importantísima. Francis no quiere perdonarla y Lois no quiere pedir perdón, tanto por la escuela militar como por todo el resto. Esta es la dinámica de ambos. En este capítulo
capítulo Francis también sirve para mostrar una de las incógnitas más grandes de la serie, el apellido de la familia, algo que nunca se menciona a modo de chiste, pero cometieron el error de mostrarlo en este episodio piloto, ya que mientras Francis habla con su mamá, vemos que tiene una placa con el apellido Wilkerson en la camisa. Así que sí, el apellido de la familia es Wilkerson. Reese, uno de mis personajes favoritos, aunque la mitad de la serie es un NPC. Al menos durante las primeras temporadas solo se destaca por ser un bully, maltrata a sus hermanos y en general es un psicópata. Al pasar los capítulos descubrimos cosas interesantes sobre él que hacen que te encariñes, como su problema para tener amigos o su gusto por la gastronomía. Malcolm, él es el protagonista, es el que más debería tener para hablar, pero al menos para mí no es el más interesante. Es la representación de la soberbia. Gracias a su inteligencia lucha por siempre ser el mejor en todo, pero no siempre lo consigue, lo que lo vuelve caprichoso. Si bien no es mi personaje favorito, es el único de la serie que podría cargar con el peso de ser el protagonista. Dewey, el más chico de los hermanos por ahora y el personaje más gracioso. Por más que no haga demasiado, solamente hace cosas de nene como bailar, poner caras graciosas o cada tanto tirar algún meme, es el alma de la inocencia. Uno ama cuando aparece Dewey porque descontractura cualquier tipo de problema o seriedad con simplemente estar ahí. Al ir creciendo con el pasar de los años también toma otros roles, al final termina siendo un genio como Malcolm. Siguiendo con el piloto, este nos muestra el momento en el que Malcolm se entera de esto, que es un genio, porque nadie lo sabía, además de cómo se vuelve amigo de Stevie, quizás el personaje secundario más importante. Lois les hace una cita de juegos, cosa que a Malcolm no le gusta para nada porque Stevie es, bueno, la mayor víctima de bullying posible. No puede caminar, habla lento, usa lentes, es negro. Y no es que solo por esto sea gracioso, aunque un poco sí, pero el chiste de que hable lento dura toda la serie y jamás deja de ser divertido, es infalible. Existen 50 tipos de transferencia. El caso es que Malcolm y Stevie empiezan a llevarse bien porque ambos aman los cómics. Muy de la niñez amigarse por algo así. Otra cosa que comparten es que ambos son genios, por ende tienen que ir a la clase Krillbone. Así les dicen a los de esta clase, los inteligentes / nerds / raros. El caso es que debido a la rareza de Malcolm, un bully quiere romperle la cabeza, sin embargo, al momento de hacer esto, Malcolm lo esquiva y el puñetazo roza muy lentamente en la mandíbula de Stevie, el cual entiende todo y hace esto. Lo que genera que cancelen públicamente al bully y que la amistad entre Malcolm y Stevie se vuelva especial. Algo muy interesante para mencionar es la falta de corrección política. Un inválido puede ser un personaje secundario activo y que su gracia sea su falta de normalidad sin que esto sea malo, porque a su vez él es incorrecto en cosas como estas, tirarse para exagerar el golpe del bully. En la serie nada es correcto. De esta manera termina el piloto con el protagonista hablando sobre aprovechar la vida e intentar restarle importancia a los problemas que tiene. Y dato de color, este es el capítulo favorito de Bryan Cranston, aunque aparece súper poco, pero bueno, le depilaron todo el cuerpo gratis, re divertido. Por lo que les conté, el piloto quizás no sea tan bueno, pero me estoy saltando algo importante. Malcolm es cine. ¿A qué me refiero con esto? Que a diferencia de la mayoría de sitcoms, Malcolm no se grabó como la típica serie de televisión con varias cámaras fijas. No, Malcolm se grabó como si fuera una película, lo que permite jugar con planos, montaje o edición muchísimo más. Los personajes no tienen que pararse enfrente de la cámara o donde la iluminación sea correcta. La iluminación y la cámara se adaptan al personaje para grabar. Ya desde el piloto notamos esto, que es distinta a las demás. Por ejemplo, con los primeros planos de los personajes, zoom in y zoom out, paneos, el efecto vértigo, planos cenitales, cámara lenta, etcétera, etcétera. Dígame, ¿en qué serie del estilo puede pasar algo como esto? No, la esquizofrenia es total. ¡Cállense! Otra cosa que me gusta mucho es su música, porque pese a ser una serie de no tanto presupuesto, se toman la libertad de poner temazos en los capítulos, como Fernando de ABBA, Into Deep de Sum 41, YMCA de Village People, We Are the Champions de Queen y muchos más. Y no solo la música lo que me hace preguntarme de dónde sacan plata, porque claro, pagar las licencias son caras, pero además gastan mucha plata por capítulo. O sea, hay un capítulo en el que rompen un Porsche porque sí, y ¿de dónde sacaron esa plata? Una escena muy conocida, que actualmente es un meme, es la de Hal hablándole seriamente a Malcolm. En realidad hablan sobre patinaje, no era tan serio. Lo gracioso de este plano no es solo la seriedad de Bryan Cranston, que suma, lo mejor de esto es el movimiento de la cámara acompañado de la iluminación apaciguándose en el fondo para dejar solamente iluminado al personaje. Le da un dramatismo exagerado excelente que sería imposible con las limitaciones de una sitcom promedio.
Y ya que menciono esta escena, podríamos hablar de memes, porque Malcolm tiene muchísimos memes. Como les conté, yo no había visto la serie hasta el año pasado, pero sí conocía los memes. Por ende, era un descubrimiento hermoso ver cuál era el contexto de cada uno. ¿Saben la cantidad de veces que dije, el futuro es hoy, oíste viejo? Y no tenía ni idea de dónde salía. Para los que están en una situación similar o simplemente no se acuerdan, les voy a hacer una pequeña recopilación de los memes de Malcolm. En una de las escenas iniciales de la serie, los personajes van a sacarse una foto familiar, Dewey se pone con otra familia y sale este meme. Dewey, fuera de ahí, esa no es tu familia. En el capítulo 10, los chicos van a ver carreras, quizás la actividad menos entretenida creada por el ser humano. Reese le dice a Malcolm que entre en un lugar al que está prohibido entrar, argumentando que si no hubiera nada divertido detrás, no estaría prohibido. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. En el capítulo 10 de la temporada 3, los chicos juegan básquet con Hal. Es imposible ganarle porque es muy bueno y porque hace un poco de trampa. Para contrarrestar esto, ellos también hacen trampa. Hacen una torre humana, le pegan una piña en los huevos, ganan el partido y Dewey remata con su frase más mítica. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? En el 14 de la misma temporada, Francis se replantea su vida y tira otro meme. Trabajamos como idiotas todo el día, bebemos y luego trabajamos como idiotas crudos. Así es como imaginabas tu vida. Desde pequeño. En el capítulo 5 de la temporada 6 festejan el cumpleaños de Dewey y cuando le preguntan cómo la está pasando, tira tremendo meme. El cual tiene un efecto Mandela enorme porque no es tan largo como recordamos. Yo siempre vi algo como nunca espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme, cuando en realidad dice No espero nada y estoy desilusionado. 2 capítulos después, Dewey tiene otro meme en el que de la nada se vuelve muy basado. La democracia es un fracaso, porque, aceptémoslo, las personas son idiotas. En el capítulo 9 de la temporada 7 está este tremendo meme, que es más actual y no tan momero. Reese en general se volvió un meme en los últimos años porque tiene una cara muy graciosa, es un capo. Conectando esto con el tema anterior, planos así solamente pueden pasar en Malcolm por la manera de jugar con la apertura del lente y el diafragma. Y esto no es un meme como tal, pero estuve toda la serie esperando que aparezca un 6-7, que mal que va a envejecer esto, y bueno, sí, hay un 6-7, hay que mencionarlo. Lo que gastamos en los árboles y el camión se recuperará cuando vendamos el árbol 67. ¿Por qué no vendemos ese primero? Considero a estos los principales memes de la serie porque en realidad hay miles, pero no le voy a dedicar 40 minutos de video a eso. Hay cosas más importantes para hablar, como por ejemplo los personajes. Las sitcoms suelen ser movidas por sus personajes, son lo más importante porque son lo que diferencian una de otra. Cualquier serie puede tener un capítulo en el que un hijo le robe el auto a sus padres, pero lo importante es quién es ese personaje para poder llevar la trama correctamente. En Malcolm todos los personajes tienen algo destacable que los vuelve únicos, tanto la familia como los personajes secundarios, de los que también pienso hablar ahora. Pero vayamos paso por paso, empezando como siempre por el inicio. Malcolm es el alma de la serie, el genio incomprendido cuyos problemas van a ir cambiando con su crecimiento. Ya conté algunas cosas sobre él, se lleva mal con su familia, pelea mucho con Reese, a Francis lo quiere, pero con el tiempo ese amor disminuye, o al menos para mí. Su mejor amigo es Stevie, aunque también tiene otras amistades, más del grupo Krillbone y personajes esporádicos como Cynthia o Jessica. La primera es un caso extraño, aparece solo 4 veces en la serie, es una chica Krillbone y tiene una amistad con Malcolm. Terminan gustándose, pero acá llega algo importantísimo, no de Cynthia, sino de Malcolm, el autosabotaje. Están por besarse y él se pone a sobrepensar. Habla además, la caga y ese beso no termina pasando. Es un ejemplo simple, pero es una buena muestra de lo que es Malcolm, alguien que piensa demasiado las cosas y se esfuerza por no ser feliz consciente o inconscientemente. Hay una escena que lo define muy bien. Mi destino es ser la persona más miserable de la tierra. Pobre de ti. Tras esto, Cynthia aparece 3 veces más, en el capítulo de la fiesta, muy bueno, en el de sus tetas, ya vamos a hablar de ese, y por último, en la 4ª temporada, cuando Malcolm está a punto de chocar el auto de Lois para que lo mande a la escuela militar, pero ella lo detiene humillándose a sí misma para que Malcolm no lo haga. Es la mayor muestra de cariño que un personaje le da a Malcolm, pero como todo autosaboteador, nunca sale con ella. Aunque este no es el único problema. El problema, por lo que se sabe, es que la actriz de Cynthia, Tanya Raymond, tenía muy poco compromiso con la serie, ya que abandonó Malcolm en 2 ocasiones para actuar en una serie e intentar protagonizar su propia sitcom, una que fue cancelada a las semanas de comenzar su emisión. Es por eso que los creativos la sacaron del proyecto. Volviendo a Malcolm, su relación con las mujeres es poco destacable. En general lo es en la serie, no se da demasiada relevancia a las relaciones sentimentales. Es un agregado obligatorio por la edad de los personajes, pero no algo que determine un arco narrativo. El ejemplo más claro de esto es el capítulo 4 de la temporada 3, la novia de Malcolm. Para que se den una idea de lo que digo, el capítulo se llama así e igual no se le da tanta importancia a la relación. De hecho, no se le muestra la cara a la novia nunca.
La relación termina en ese mismo capítulo porque Malcolm es un neurótico controlador y un poco bipolar. Entendible. Por otro lado, salió con Nikki, apareció en 3 capítulos a lo largo de 2 temporadas, por lo que es la novia más duradera, aunque no tiene nada de repercusión, jamás se vuelve a mencionar su existencia tras terminar. También Malcolm sale con una familia, ya que la familia de la chica lo ama y al final los ve más a ellos que a ella. También terminan en el mismo capítulo. En el episodio 11 de la temporada 4, Malcolm tiene la charla con su mamá, un momento súper incómodo que todo adolescente quiere evitar, pero en un punto se vuelve apacible y terminan charlando horas y horas. Uno de los momentos más bonitos entre ambos. En la temporada 5, Malcolm consigue trabajo. Ya había tenido uno medio turbio que consistía en cuidar a los hijos de un matrimonio. Era el trabajo perfecto hasta que descubre que los dueños de la casa lo espiaban. Terribles turbios. Investiguen. El de la 5ª temporada, y es el que va a durar las próximas, es en Lucky Eyed, el supermercado donde trabaja Lois. Una pequeña tortura, ya que acá también es controlado por su madre, aunque descubre una nueva realidad. El mundo adulto no es lo que parece. Lo que pasa acá es que un trabajador con experiencia le dice a Malcolm que aplane las cajas en el lugar de aplanado, lo que es poco eficaz. Malcolm se niega y su madre le recrimina que hay que hacer lo que dicen las reglas, no lo mejor. A veces hay que adaptarse a la ineficacia del mundo antes que proponer cosas nuevas. Y pese a que Lois sepa que su hijo tiene razón, le da la razón al sistema simplemente por existir. Este capítulo es muy interesante y una de las muestras más grandes de la entrada a la adultez, porque si Malcolm creía que la vida es injusta siendo un niño, siendo un adulto lo es incluso más. Otra cosa que pasa en este capítulo es que Malcolm encuentra a Lois fumando, lo que más le había prohibido a él y sus hermanos, los 1001 sermones que le dio, todo lo que dijo sobre fumar, y ella igualmente lo hace, porque a veces ser madre es eso, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. La relación madre-hijo es muy importante para Malcolm. Otro capítulo similar es el tercero de la 6ª temporada, en el que ponen un cartel de un negro tomando cerveza y limpiando, algo un poco racista, pero que como suele pasar en la vida real, le molesta más a la gente que nada tiene que ver que a la gente que realmente debería ofenderse. Lois se pone en contra de esto, se rehúsa a poner el cartel, mientras que Malcolm hace lo correcto y lo pone nuevamente. En este caso lo que pasa es lo contrario al ejemplo anterior, Lois a favor de la moral, Malcolm a favor del sistema. Podría verse como un desarrollo por parte de algún personaje, pero la verdad es que simplemente ambos aman llevarle la contra al otro, porque al final del capítulo terminan pensando lo opuesto a lo inicial. Hay un capítulo que me parece muy interesante sobre Malcolm, el 19 de la temporada 7, en el que él visita a Stevie en el hospital. Si bien son amigos hace años, se llevan súper bien y todo, jamás hablaron sobre las enfermedades de Stevie. Por eso cuando llega el momento de visitarlo hospitalizado, Malcolm tiene miedo, se niega a hacerlo y busca cualquier excusa para evadirlo. Muy al estilo de la serie, una vez que se enfrentan, Malcolm termina siendo un pelotudo. ¿Quién está en el hospital? Stevie Kenarvan, vaya sorpresa. No le puede mostrar nada de cariño a su amigo, todo lo contrario, pero este se alegra de igual manera que lo haya visitado, porque como ya le pasó centenas de veces durante su amistad, sabe que la manera de mostrar cariño de Malcolm es bastante rara. Te lo dije que vendría. Sobre su final en la serie quiero hablar más en profundidad cuando hablemos del capítulo final, que tiene mucho contenido. Así que por ahora pasemos a Reese, que como conté por arriba antes, empieza siendo el problemático, el bully, el tonto, pero con el tiempo logra cosas que lo enaltecen. Su primer capítulo es el 18 de la temporada 2, Reese cocina. Hal lo mete en un curso random para incentivarlo a tener una pasión y la cocina le encanta. No solo eso, descubre que es buenísimo. Más allá de su torpeza o violencia, tiene que ser bueno en algo. Me hace acordar a PJ de Buena Suerte Charlie, por lo que recién ahora me doy cuenta de que puede ser una Malcolm referencia. Si bien esto pasa en la temporada 2, no es recién hasta la 5 en la que Reese empieza a diferenciarse del resto de personajes y tiene más capítulos propios. Por ejemplo, es muy importante en el capítulo 4, Día de Acción de Gracias, en el que se encarga del almuerzo familiar mientras que Malcolm va a una fiesta y se chamulla una minita. Acá vemos su perfeccionismo en la cocina al punto de incinerarse las manos para que todo salga a tiempo. Pese a sus esfuerzos, la comida se termina yendo a la mierda porque vuelve Malcolm de la fiesta y vomita adentro del pavo. ¡Qué hijo de puta! Su hermano le saca el protagonismo y eso es un problema recurrente en Reese, así como también los amigos. Hay un capítulo un poco cruel en el que los hermanos se hacen bromas cada vez más pesadas. En un momento Malcolm le remarca a Reese que no tiene amigos. Estos son tus amigos, ¿no? Siempre te juntas con ellos o cerca de ellos. ¿Saben cómo se llama? Esta problemática se va a ver constantemente, aunque sacando este capítulo en el que ambos se odian, Reese suele ver a su hermano como su amigo, una relación relativamente tierna. En el capítulo 5 de esta temporada, la relación se refuerza muchísimo al Malcolm tener que espiar a su hermano para una tarea, lo cual termina humillándolo de una manera horrible, pero igualmente por unos momentos se llevan excelente. Sin embargo, si hablamos de cosas malas que se hacen los hermanos, tenemos que ir al final de esta temporada, en el que Malcolm hace lo peor quizás de la serie. Reese empieza a salir con una chica, es una de las
las pocas veces que hace esto y no solo eso, se enamora profundamente, al punto de decirle que la ama, algo completamente difícil para una persona como él. La chica le dice que no siente lo mismo, pero eso no es lo peor es que descubre a una persona abajo de la cama de su novia a mitad de la noche, pero eso tampoco es lo peor es que esta persona es Malcolm. Poco se habla de esta situación, Malcolm a veces es un hijo de mil puta. La locura le pega fuertemente a Rhys, que dice, bueno, me uno al ejército. Ahí tiene el desarrollo de personaje de todos los tiempos en el que finalmente aprende a seguir órdenes. Incluso se vuelve un militar experto de la puta madre, aunque termina volviendo a la civilización después de tener unas cuantas alucinaciones y cuando Lois finalmente lo encuentra. Al volver vemos que tanto Malcolm como Dewey lo extrañaron y por casi única vez en la serie se abrazan, un momento muy tierno. Este otro capítulo no tiene nada que ver con esto, pero me da mucha risa, el cuarto de la sexta temporada, cuando Jessica hace creer a ambos hermanos que el otro es gay. Entonces, en un intento de aceptar la homosexualidad del otro sin decirlo explícitamente, terminan generando situaciones súper raras e incómodas. Y hablando de Jessica, me olvidé de contarles de ella. Es una especie de Cynthia parte 2. Es muy inteligente y suele hacerle la vida imposible a Malcolm, bastante manipuladora. En el capítulo que les acabo de contar les hace creer eso para poder aprovecharse de ambos y también de Lois. Tiene un lore profundo ya que su papá está en la cárcel y por eso vive temporalmente en la casa de los vecinos de Malcolm. Hay un capítulo muy curioso en el que toma relevancia, el sexto de la última temporada. Malcolm sale con la típica chica popular, Vicky. Ella finge ser tonta para ser querida, pero en realidad es inteligente. Por eso sale con Malcolm, pero ocultándolo. Es acá cuando Jessica entra para protegerlo y le dice que merece algo mejor y que a ella le gusta a él. Malcolm termina con Vicky, pero Jessica le dice: era Byte. Igual sí le da un beso, Esta chica es una incógnita. Para mí, una gran incorporación a la que no se le sacó todo el provecho posible. Volviendo a Rhys, su falta de amistades se ve reflejada en capítulos como el 10º de la quinta, en el que le roba un amigo a Dewey simplemente para poder tener uno. Al final este se aprovechaba de que lo podía proteger y cuando no le sirve más, lo abandona. Y es el hermano de Lindsay Lohan en Un Viernes de Locos. Qué chiquito que es el mundo. Para reforzar el concepto de amistad con Malcolm está el capítulo 3 de la temporada 7, en el que de la nada empieza a llevarse mal con Stevie y se propone pegarle pese a ser discapacitado. Hasta pierde la movilidad de las piernas para que sea una pelea pareja. El motivo principal de esto es que Rhys cree que Malcolm lo va a reemplazar con Stevie cuando vayan a la universidad. Sin embargo, el ser familia es estar juntos durante toda su vida, quieran o no. Los une la sangre. Esto se conecta más tarde con el último capítulo. Y al final Stevie consigue un traje recontra picado tecnológico y lo recaga a trompadas a Rhys. Que en paz descanse. Posterior a esto tiene dos capítulos medio furros. Por un lado, en un momento consigue una caja llena de gusanos con las que se encariña una banda. Supongo que los ve como amigos. Al suceder la metamorfosis, la casa se llena de mariposas y hay terrible bad ending, alto miedo. Mientras que en otro capítulo se vuelve parte de una jauría de perros, iba a decir eso, pero me acabo de enterar que decir jauría de perros es un pleonasmo. ¿Qué significa esto? Es una figura retórica que consiste en utilizar innecesariamente palabras que reiteran una idea ya explícita, como por ejemplo subir arriba. No sé por qué estoy contando esto, pero alta palabra, ¿no? El caso es que Rhys se une a una jauría, lo que en términos actuales sería ser Therian, empieza a atacar al cartero, sale a corretear, lucha por el territorio contra otros perros, una locura. Termina volviendo a la normalidad al ser encontrado en un gallinero sin contexto alguno. Lo importante de estos capítulos es que sirven para mostrarnos lo que busca Rhys, pertenecer. Si bien nunca logra tener un grupo de amigos, sí logra tener una mejor amiga, en el 8º capítulo de la 7ª temporada. En el ejército Rhys hizo una amiga, Abby. En este capítulo vuelve a verla y ella se termina enamorando de Lois, cualquiera. Hay varias teorías de por qué Lois es tan atractiva. Muchos personajes se terminan enamorando de ella y el mismo Hal tiene una conexión muy fuerte. En este capítulo pasa algo parecido. Lois deja de necesitar masajes al empezar a usar unas nuevas plantillas y por ende él se siente desplazado. Ya vamos a hablar de estos dos. Lo importante es que Rhys termina teniendo una amiga de verdad. Good ending. En esta misma temporada tendría otra novia, pero esto no sale muy bien. La abuela Aida, personaje del que ya vamos a hablar, lleva una esclava para que se case con alguno de los chicos. Ellos tienen que competir. La tipa al final se casa con Rhys, pero obvio sale todo para el orto, cuando salió bien un matrimonio arreglado. Por suerte el casamiento queda anulado y todo se resume en que fue Byte. Por las dudas lo terminan cuerneando otra vez a Rhys. Tiene una mala leche con las mujeres, boludo. Pobre. Al menos esta vez no fue con su hermano. En cuanto a sus laburos, su favorito es en una carnicería porque sangre e insultos. Una gran combinación. Pero a mí me gusta mucho cuando trabaja en un call center. Es el tipo más mercenario del mundo. Por ejemplo, en un momento salva a un posible cliente del suicidio
suicidio y después de hacer terrible hazaña, lo hace comprar un producto, la cabra. Y un dato que no conté es que Reese repite el último año, por lo que su graduación es a la par de Malcolm, que tiene un año menos. Es decir que en el final de la serie ambas historias concluyen al unísono, pero como digo, ya vamos a hablar de eso. Mientras vamos a hablar de Dewey, porque siempre es divertido hablar de él, como lo quiero. Al principio de la serie no es mucho más que un alivio cómico. Los mismos actores cuentan que a veces no sabían cómo terminar un chiste o cerrar una escena y la respuesta era enfoquemos a Dewey, que ya sea por talento del actor o buena escritura del personaje, siempre termina mejorando la situación. En las primeras temporadas también era muy chico, entonces diálogo como tal no podía tener, dependía mucho de las excentricidades. Uno de mis capítulos favoritos es el del parque acuático, en el que toda la familia, excepto Dewey, va a un parque acuático. Él se queda con una niñera muy mala onda que al final es una copada. Se llevan re bien, bailan, cantan, es toda alegría, hasta que a la vieja le da un bobazo. De la nada, boludo, qué bizarro. Ahí queda Dewey vagando por la ciudad y afortunadamente nadie lo secuestra ni vende sus órganos. Es recién en la temporada 5 cuando Dewey empieza a tener más diálogos e importancia. También con el nacimiento de Jamie, ahora hablamos de él, toma el rol del hermano mayor por primera vez, por lo que es un confidente y líder con su hermanito. Hay un capítulo en el que se muestra esto. Reese quiere comprar a Jamie con miedo, Dewey con amor. Pese a que sea uno más de la familia, para mí es el más distinto, incluso más que Malcolm, porque es el único que no está lleno de ira. Francis con su mamá, Reese con todo por no saber expresarse, Malcolm con todo por ser distinto. En cambio, Dewey es el creativo, el que intenta hacer las cosas distintas a pesar de haber pasado lo mismo que el resto. De hecho, el anteúltimo capítulo de la serie trata sobre esto. Dewey le roba la billetera a Hal y obliga a sus padres a ir a buscarlo. En esta búsqueda los obliga a usar ropa festiva, comprar artículos del estilo y regalos. Una vez que los padres confrontan a su hijo en un salón de juegos, descubren que lo que él quería era celebrar el cumpleaños de Jamie, ya que sus viejos obviamente se olvidaron. No es para mí, ya no soy un niñito, pero no es tarde para él. ¿Jamie? Uno de los capítulos más tiernos de toda la serie. Esto lo pongo acá como paréntesis porque me olvidé de hablar de Jamie. Cuando hablé de Buena Suerte Charlie destaqué mucho lo inútil que es meter un nuevo bebé cuando la serie se trataba de un bebé. Era como ver lo mismo nuevamente con otro personaje que encima es un bebé, o sea que no puede ni hablar. En el caso de Malcolm la decisión sí me gustó porque nunca tuvimos un bebé. Al inicio de la serie Dewey es muy chico, tendrá 7 u 8 años, pero sigue siendo un nene. Nunca vimos a los personajes interactuar con un bebé, lo cual lo vuelve súper interesante. Entonces Jamie no es un personaje que haga demasiado, pero sí que su presencia suma para el resto de personajes. Otro punto importante para Dewey es el liderazgo. En un momento Dewey tiene la oportunidad de entrar a la clase Krillbone como Malcolm. Distinto a su hermano, él sí tiene ganas de ser parte de la clase especial. Sin embargo, Malcolm intenta egoístamente protegerlo y se esfuerza por hacerle fallar la prueba y que no sea un Krillbone. No solo no queda con ellos, sino que al dar las respuestas que daría Reese, termina quedando en una clase especial por tener problemas emocionales. En realidad, él es un genio, pero ya está, quedó con los raros. Y estos en serio son raros, no raros inteligentes, raros autistas. Por ejemplo, un pibe muerde y otro hace ruido de moto. El punto es que distinto a lo que hubiera hecho Malcolm, por ejemplo, no intenta huir de la situación para su bienestar personal, prefiere quedarse ahí perdiendo oportunidades para ayudar a los chicos, ya que al ser el más inteligente con diferencia, lo toman como un líder. En el segundo capítulo de la sexta temporada pasa algo muy Weapons, parece una referencia, ya que al Dewey irse de la clase especial todos deciden escapar, es decir, desapareció toda una clase excepto un sospechoso personaje. Se dice que Weapons se inspiró en Malcolm, pese a que Dewey sale de la clase especial, decide hacerse el loco para que lo vuelvan a meter y así ayudar a sus amigos. Literalmente alguien que quiere el CUD para no pagar el bondi. Dewey también tiene un capítulo muy divertido en el que empieza a salir con una chica con ayuda de Hal, el cual es muy obstinado y por ende aparentemente pedófilo. Él hace todo por su hijo, si hace falta seguir a una nena en auto y darle caramelos, lo hace. Perturbador. Al final terminan juntos, pero obvio es una relación demasiado juvenil, no se vuelve a hablar de la misma. Otra cosa que me gusta mucho de Dewey es su relación con Francis, ya que al ser el más chico y el más grande son los que más diferencia de edad tienen y por ende al que más puede ayudar Francis. Si bien es así durante la temporada 5 y parte de la 6, en un momento termina siendo el más chico el que ayuda al más grande, porque Francis se vuelve un pelotudo. Por ejemplo, en un momento Francis lo trata de autista cuando le hace un test para pibes especiales, lo que enoja al hermano menor y lo manda a cagar. Mientras que en otro, Dewey le salva la vida a su hermano porque está hecho un estúpido. Lo va a visitar, ve que no tiene ni heladera y le dice: no seas fisura, tenés que conseguirte un laburito. Si un pibe de 12 años te dice que estás estancado, estás en la mierda. Encima se tira una reproyectada Francis. ¿Sabes lo que debo hacer mejor que yo? Eres igual a mamá. Tú jamás me has apoyado. ¡Te detesto!
esto? La verdadera pregunta es ¿cómo terminó así? Para eso hay que hablar de él. Como ya les conté, todo empieza con Francis en la escuela militar. Tengo una opinión nada popular, quizás porque no vi la serie de pibe, y es que esta etapa me parece un embole. Quizás por durar tanto es la etapa más duradera, ya que dura casi 3 temporadas, pero me parece lo más aburrido. Lo que menos me gusta de las primeras temporadas es cuando se corta el ritmo de la historia principal para ir a ver qué hace Francis en Alabama. Si bien tiene algunos capítulos divertidos, en general es un poco limitado al estar en una academia militar. ¿Qué tanto puede hacer? Quizás lo mejor acá sea su pica con Spangler, un comandante con el que siempre tiene discusiones y es el símbolo máximo de la autoridad. Francis siempre se opone a la autoridad. En su casa era su madre, en la escuela Spangler, y una vez que la abandona se muda a Alaska y ahí lo es la Vernia. Su jefa que es una hija de puta. Su estancia en Alaska tampoco es que sea maravillosa, pero me gusta el arco que tiene del viaje, su llegada, asentamiento y disconformidad. Lo hacen más dinámico. En Alaska también conoce a Pyama, su esposa, con la que se casa al mes de salir, un loquito. La relación con ella sale bastante bien. Para casarse al mes de conocerse, ya que dure más de un año, es un éxito. Pero no es solo eso. Pyama sirve como muestra de que Francis puede ser responsable sin necesidad de una figura autoritaria tan demandante. Con ella su vida se acomoda más y quizás sea porque conoce a una mujer con la que no está peleando constantemente, ya que la única figura femenina que tenía era su madre y su abuela, que es aún peor. Pyama es interesante por varias razones. El hecho de que sea una mujer autoritaria pero no sea como Lois genera dos cosas. Por un lado, que Francis se sienta cómodo y disfrute su relación a diferencia de otras, y por otro, que Pyama se lleve pésimo con Lois, principalmente por culpa de esta última, que no la acepta por esa constante búsqueda de la perfección. Aunque siendo sinceros, desde que empiezan a salir, la vida de Francis mejora exponencialmente. La relación con Lois sería lo más interesante para el arco narrativo de Pyama, ya que siempre busca la manera de ganarse a su suegra y, como en toda familia, la madre termina aceptando a la pareja de su hijo. Hay un momento particular en el que se da una muestra de esto, pero les cuento más tarde. Ahora llega lo importante. Francis y Pyama abandonan Alaska y se van de viaje sin plan alguno. Por casualidades del destino conoce a dos señores alemanes súper copados que le ofrecen laburo. Y para mí acá está el problema, no en el trabajo, no en las personas que se lo ofrecen, sino en el momento en el que pasa esto. Temporada 4. En este momento Francis empieza a trabajar en el rancho de Otto, un lugar cómodo, bonito y con un jefe excelente. Otto es todo lo contrario a lo que él siempre conoció, autoridad flexible. Es en ese contexto que se vuelve un gran trabajador porque nadie lo presiona para que lo sea. Esa es su motivación, hacerlo para ganarse su sueldo y no por obligación. Durante la temporada 4 Francis tiene todo lo que siempre quiso. El problema llega en el cuándo. La serie tiene 7 temporadas, un personaje no puede cerrar su arco a la mitad. Es por eso que después de todo lo que aprendió Francis, de pasar de ser ese rebelde mimado a un rebelde sufrido y posteriormente a un ex rebelde maduro con mujer y trabajo estable, el personaje involuciona de una manera increíble. Les pongo un ejemplo de su desarrollo. En el capítulo 15 de la temporada 5, Dewey le cuenta a Francis que sus papás echaron a Rhys de la casa y está viviendo solo. Él pide días libres en el trabajo y maneja desde Nuevo México solamente para ayudar a su hermano. Se pone en contra de ambos padres para pedirles que vayan a buscar a Rhys y lo reciban nuevamente en la casa. Esto lo considero el pico del personaje en cuanto a su madurez y desarrollo. Sin embargo, en la temporada 6 descubrimos que Francis fue echado de su trabajo por... Resultó que el cajero automático donde hacía los depósitos de Otto no era un cajero de verdad. Y le dije, ¿qué quieres? Demándame. Y ya me demandó. No entendí muy bien. Creo que por hacer transferencias por parte de Otto en un cajero automático falso, lo que supongo significa hacer perder plata al jefe. Rarísimo. Además no sería lo peor que le hizo a Otto. En un momento mató a su vaca favorita y se la hizo comer. Eso es mucho peor. La justificación real es que el actor de Otto contrajo cáncer y para cuidar su salud abandonó la serie. Lastimosamente terminó falleciendo en 2011 por esta causa. En cuanto a Francis, este hecho lo lleva a retroceder 1000 pasos, queda nuevamente en la deriva y a partir de ahora empieza a vivir como un vago, como vimos cuando hablé de Dewey. Pero antes de llegar a eso tenemos el capítulo 14 de esta temporada, uno buenísimo para Francis y su relación con Lois. La abuela Aida, personaje del que todavía no hablé, pierde una pierna por salvarle la vida a Dewey, un capítulo bastante turbio. Entonces Francis tiene que cuidarla. Si bien se odian, cosa que se ve desde siempre, termina hablando a profundidad con la señora y descubre algo importante de su infancia. Lois lo dejó al cuidado de Aida durante mucho tiempo, algo que enoja a Francis porque considera esto como un segundo abandono. No fui una buena madre para ti. Y lo siento. Esta es una de las únicas veces en la que Lois le pide sinceramente perdón a Francis, sin pero, sin nada, unas verdaderas disculpas. Un momento súper importante y raro para la serie, es como que el coyote atrapa el correcaminos. Sin embargo, esto no le sirve para nada a Francis, por fin recibe las disculpas que necesitó toda su vida e igual sigue resentido con su madre. Quizás esta sea la situación que termina de romperlo porque cumple el sueño de su vida y no queda satisfecho. Era lo único por lo que vivía y no funciona para nada.
Ahora sí llegamos al momento que conté antes. Francis vive en un departamento de mierda como un vago hasta que llega Dewey a convencerlo de que tiene que hacer algo para cambiar. Se arregla, cambia de perspectiva y consigue un buen laburo. Aunque después de esto tiene un capítulo bastante raro en el que celebra un año de sobriedad de Alcohólicos Anónimos. Al final nunca fue alcohólico, pero es un capítulo interesante para la relación madre-hijo. Francis le pide un préstamo a los padres y si bien Hal lo firma, Francis se niega si su mamá no está de acuerdo. Es similar al capítulo de la pierna de Aida, pero en este caso para su madre. Igualmente todo termina de una manera razonable. Francis perdona a Lois, acepta que no es su problema, tampoco el alcohol, pero sí lo es Pijama. Básicamente su problema es que no puede aceptar sus errores, y si bien su madre no es perfecta, el hecho de que haya terminado en una escuela militar solamente es reflejo de sus acciones. Así que hablemos un poco de Lois. Al ser la primera adulta de la que hablo, no se puede ir tan cronológicamente como con los chicos. Lo que vemos de su vida previa al inicio de la serie es mediante flashbacks. Principalmente todo esto se muestra en el capítulo 25 de la temporada 2. En un inicio Lois y Hal tenían plata, o eso aparenta, ya que tenían una casa hermosa, una vida feliz y todo parecía perfecto. Hasta que apareció Francis. Con él era una madre amorosa hasta que pasó algo. Lois contrae un virus y tiene que quedarse en el hospital por una semana. Ella se preocupa por Francis que queda al cuidado de su marido, pero una vez que vuelve nota que no la extrañó ni un poco. Desde ahí surge todo el resentimiento con su hijo. Un poquito exagerado, puede ser. Cuando nace Rhys vemos que la casa ya está hecha un quilombo. Tiempo después, al embarazarse de Malcolm, se mudan de la casa que conocemos, viven una vida más austera y una vez que queda embarazada de Dewey, todo está como lo conocemos. Este mismo capítulo en el que muestran el pasado de la pareja es uno muy bonito para ambos, ya que es acá cuando en el medio de la lluvia nombran 7 razones por las que todo vale la pena. Amo que nada de mi vida está completo hasta que lo comparto contigo. Lo que vemos es un método para recomponer la relación siempre que tienen problemas, con un final muy sentimental. Y yo solo te amo. ¿Sabes qué? No cambiaría ninguno de ellos. Nuestros niños. En la última temporada tiene un capítulo muy bonito con Malcolm en el que ambos se enferman de mononucleosis y por ende tienen que hacer reposo juntos. Ahí empiezan a hacer cosas raras y también a jugar verdad o reto. Un momento muy tierno, pero que al terminar el capítulo todo vuelve a la normalidad. Algo que Lois comparte con Malcolm es esa rareza, porque al igual que su hijo, también es muy dejada de lado y discriminada. Incluso hay fiestas de todo el barrio que las hacen cuando la familia no está para evitarla solamente a ella. A diferencia de Malcolm, a Lois no le importa esto, no le interesa encajar y eso la vuelve única, porque es rara pero no se avergüenza de eso. A pesar de su extrañeza, como ya conté, es muy atractiva, todos terminan enamorándose de ella, pero si hay que destacar a uno, ese es Craig, uno de los secundarios más recurrentes. Es un compañero de trabajo de Lois, el cual la ama y un poquito la acosa. Principalmente en las primeras temporadas es así de psicópata, después se normaliza y simplemente es un personaje gracioso. Es un amigo de la familia, lo que en general lo termina perjudicando, como cuando se va de vacaciones, le deja a Dewey su gato para que lo cuide y cuando vuelve le quemaron la casa. Es la peor familia del mundo. Al menos después de eso lo alojan un tiempo. Tiene un capítulo muy bueno en el que empieza a salir con la misma mujer que otro amigo de Hal, Abe, y ambos terminan compitiendo por ella. Ya vamos a hablar de este amigo. Algo que explica mucho sobre Craig es su papá, un tipo que pese a su homosexual apariencia y vestimenta es muy violento y le arruinó la vida a Craig. Lo humilla lo más que puede por su físico y actitudes. Lo convence para volverse dueño de un gimnasio usando el argumento de que su mamá hubiera querido eso porque falleció. Se va todo al carajo cuando descubren que en realidad la mujer no murió, solamente lo dejó y por eso le guarda resentimiento y se desquita con su hijo. Esto le da tremendo desarrollo de personaje. Lo único que no me gusta de este capítulo es que el papá de Craig tiene una voz de retrasado increíble. Solo quería darte una cosa. Demasiado exagerado. En inglés cesea un poco, tiene una voz rara, pero habla bien. En el doblaje parece que tuvo un derrame cerebral. Volviendo a Lois, ella tiene 2 episodios importantes sobre su vida y relaciones. En el capítulo 100 aparece por primera vez su hermana, Susan. Se había mencionado muchas veces antes, pero jamás se había visto. Y che, perdón que interrumpa tanto, pero ¿saben que mi tía se llama Susana y mi abuela se llama Ida? Que en paz descanse. Son los mismos nombres, pero españolizados. Y hasta mi abuela era una forra como la demás. El caso es que Susan necesita que le donen un riñón, pero nunca le pidió eso a Lois. Todo porque tiene un resentimiento enorme, muy similar al que tienen Francis y Lois. Quizás el problema sea ella, ¿no? Finalmente, Lois obliga a su hermana a que acepte el riñón y le demuestra que realmente la ama, en una de las escenas más lindas de la serie. Y esta es la cicatriz del riñón que te di porque te amo. No me digas que no crees que te amo. El otro capítulo importante
importante es en el que descubre que su papá le era infiel a su mamá. Conoce a su media hermana y la familia paralela de su papá, pero en realidad él no es su padre biológico. Parece que Aida también tuvo aventuras y jamás le contó a su hija. Aunque no lo crean, esto no es lo peor que hace esta señora. Cosas malas que hizo la vieja. 1. Drogar a un chino para que salga con ella e intentar casarse para así compartir su patrimonio. 2. Casar a su nieto con una desconocida. Esto ya lo conté. 3. Racismo. Solo eso. Racismo. Venga, Aida, déjeme ayudarle. ¿No prefieres hacer el baile de la lluvia? 4. Denunciar a la policía que Lois y la familia viven como ocupas en su casa para que los echen. La terminan echando trayendo negros. 5. Denunciar otra vez a la familia porque se cayó en la entrada de su casa para sacarles plata. Al final no quedan nada porque el abogado se baja del caso. Es la peor persona del mundo. Sin embargo, en un momento, como conté, le salva la vida a Dewey sacrificando su pierna, por lo que podemos ver que quizás sí es buena. O bueno, eso nos quieren hacer creer. Yo creo que si alguien denuncia a su propia familia, merece morir. Hablé de varias relaciones de Lois, menos de la más importante, Hal. La mejor sinergia de toda la serie está acá. Amo a Malcolm y Stevie, amo a Dewey y Francis, pero la pareja por excelencia de la serie es Lois y Hal. Hal es el tipazo y excéntrico padre de la familia que combina todo, la autoridad de Lois con la diversión de los chicos. Si pórtate como un soquete conmigo frente a tu madre para que no se dé cuenta, ¿entendiste? Además de habilidades y gustos peculiares como patinar o hacer footing. Ese capítulo es rarísimo. De todas sus particularidades, la que más destaco es su nivel de celos enfermizo porque me hace sentir identificado. Sí, yo también me puse celoso de Tom Cruise. Distinto a lo que puede parecer, esto no demuestra que sea posesivo con su esposa, no suele tener ese tipo de actitudes, pero sí le duele mucho no sentirse elegido, como cuando Lois empieza a usar plantillas para los pies que mejoran sus dolores corporales. Ahí se siente desplazado y no es por una necesidad de poseer, es por una búsqueda de amar y ser amado. Este amor se muestra en uno de mis capítulos favoritos, el 14 de la temporada 3, en el que una vecina de la familia aparece y le dice a Lois que su esposo le dio un beso en la fiesta de Año Nuevo. Acá hay dos posturas, por un lado Lois diciendo que no es para tanto y por otro Hal espantado de pensar en estar con otra mujer que no sea su esposa. Ella piensa que está evadiendo el tema y le duele más que le mienta antes que una posible infidelidad. Todo el capítulo se basa en cómo ellos discuten sobre el tema. Hal siempre sostiene que no le sería infiel y es ahí donde sucede una de mis escenas favoritas de la serie, cuando Lois descubre que Hal sí dice la verdad porque realmente no mira a otras mujeres, a diferencia suya. Porque yo miro a otros hombres. Esto significa que él la ama más, algo que supo siempre, pero no le molesta para nada. Significa que me amas mucho más de lo que yo te amo a ti. Pero cielo, eso siempre ha sido cierto. Todas esas veces que dijo yo te amo más eran con un sentimiento totalmente verídico, no era un decir. Este capítulo es el mismo de las tetas de Cynthia y de los idiotas crudos, ya vamos a hablar más en profundidad. Como también los capítulos en los que aparece Abe, el mejor amigo de Hal y padre de Stevie. Me parece uno de los personajes más graciosos de todos, quizás por ser negro o también por ser medio forrito. Pese a no querer serlo, suele ser medio discriminatorio con la familia de Malcolm por ser pobres. Ellos tienen una mejor posición económica y también más nivel intelectual. Con Hal tiene una relación bonita que empieza en la misma serie y evoluciona hasta ser mejores amigos. Además que él incluye a Hal en su grupo de amigos, lo que genera algunos chistes graciosos porque son todos negros menos él. Su lore se profundiza cuando su mujer lo abandona de la nada. Le dice que merece una vida más loca y desenfrenada, se cansó de vivir para su hijo y por eso se va al carajo. Encima Stevie se entera de la peor manera posible, en el medio de una cena con los Wilkerson y le cuenta a Reese, le arruinaron la vida. Durante un tiempo, Abe es un dolido y Stevie un autista, pero en la temporada 6 la madre vuelve fingiendo que nada pasó. Está bien, la perdonamos. Volviendo a Hal, algo interesante es su relación con su familia. Tiene una familia enorme que detesta a Lois por no ser parecida a ellos. Los conocemos en también uno de los mejores capítulos de la serie, el tercero de la cuarta temporada. Los protagonistas visitan a la parte millonaria de la familia, entre ellos el padre de Hal, interpretado por Christopher Lloyd o el Doc Brown. Ellos tienen una relación curiosa. Por un lado es bonita porque el abuelo es un tipazo, a diferencia de la abuela, trata a todos muy bien, incluso a Lois, pero su problema es que no puede hablar en serio. Cada vez que Hal quiere hablar con él, se pone a boludear y a hacerle cosquillas. El tipo no se enfrenta a los problemas. Hal hace una estrategia infalible y termina hablando con el viejo, echándole en cara que no estuvo presente en sus momentos más importantes por este motivo. Aunque si hablamos de un momento importante para Hal, es cuando justamente su padre
muere. Similar a lo que le pasaba a su viejo, él no puede externalizar sus sentimientos. Vuelve del funeral y no habla del tema, se pone a ver el partido, no llora, está tranquilo, porque realmente no puede aceptar lo que pasó. Es más, le preocupa tanto que su muerte no sea relevante que intenta complacer a sus hijos de la manera que sea posible. Juega cosas rarísimas con ellos, arriesga su vida, los lleva a ver motocross y casi le compra un auto a Malcolm. Previo a que pase eso, ve una lapicera idéntica a la que tenía su padre y se pone a pensar. Entiende que pese a lo distante que era, lo amaba y por ende él también. Es recién ahí cuando ve lo duro que es perder a un padre. Lois aparece para salvarlo de firmar y llega a la escena más triste de la serie. Murió papá, Lois. Lo sé. Caso aparte para Malcolm, que es un hijo de remil puta, es el protagonista más forro que existe. Dicho esto, terminamos de hablar de los personajes. Me quedaron algunos colgados, de otros no se puede decir mucho, pero tampoco me quiero extender porque ya esto me ocupa la mitad del video. Ya que conocemos a los personajes, su lore y diversa información de la trama, ahora quiero hablar de los capítulos, porque la base de una sitcom son sus capítulos, los memorables, los mejores, los más raros, por eso quiero dedicarme a hacer la lista definitiva de los mejores y los peores capítulos de Malcolm. Para eso vamos a ayudarnos con esta bonita lista, las puntuaciones de IMDb, las cuales varían dependiendo la fecha. Por ejemplo, en un momento era así, el mejor puntuado era el último, seguido del 16 de la séptima y el tercero de la cuarta. Pero a día de hoy la lista está así, siendo el mejor el 20 de la temporada 2, seguido ahora sí del último. Pero ese vamos a dejarlo justamente para el final. Los 3 mejores capítulos son estos y los 3 peores son estos otros. Empezando por los peores, te preguntarás, ¿por qué hay 2 capítulos que son tan malos? ¿Qué pasa? ¿Estaban enfermos los actores y los reemplazaron? ¿Lo guionó Dewey? ¿Cuál es el problema? El problema es la típica, y su título lo explica: espectáculo de clips. Tanto el 19 de la tercera como el 17 de la cuarta son capítulos recopilatorios, el momento en el que los guionistas se quedan sin ideas y empiezan a hacer lo primero que les venga en mente jugando con la nostalgia. Te entiendo esto con una serie de 15 temporadas y hacerlo en la 12, pero ir 3 temporadas y ya hacerlo es mucho, y peor es hacerlo 2 veces en 2 temporadas seguidas. Piensa en mi cara de what the fuck cuando vi el primer capítulo de Clips, pasa menos de una temporada y veo el segundo. Ya estaba pensando que esto iba a pasar en todas las temporadas, menos mal que no. Igual esto es un poco trampa, es obvio que si hay una recopilación va a ser el peor capítulo. Entonces la pregunta es, sacando estos 2 capítulos, ¿cuáles son los 3 peores? El peor sería Kitty vuelve, ya les conté un poco sobre este. Es el capítulo en el que la mamá de Stevie vuelve como si nada hubiera pasado. Lo que no les conté es lo que pasa en la familia Wilkerson. Lois se enoja con Kitty por abandonar a su hijo, pero es el mismo Stevie y Abe los que se enojan con ella por juzgar a su madre y exmujer respectivamente. Además, Stevie tiene que dar un discurso en el que hace tremendo playback. En paralelo, Reese se está pelando todo el cuerpo para hacer un clon de sí mismo, lo cual termina mal, y Francis aparece para boludear a Dewey un poco porque sí. Acá ya vemos que Francis volvió a ser un pelotudo. ¿Por qué haría esto después de tener todo el terrible desarrollo que tuvo? Entiendo por qué pueden odiar a este capítulo, no es muy memorable y es una de las pocas veces en las que Lois tiene toda la razón y los personajes se ponen en su contra igual. Personalmente, no lo odio. El segundo peor está empatado con el tercero y sería Testamento en vida, el capítulo en el que Hal tiene que decidir sobre la vida de un paciente en coma. Una dualidad interesante, es divertido. El punto por el que odian al capítulo supongo que es porque nunca te muestran qué decidió Hal. Dice que tomó la decisión correcta, pero jamás cuál fue esta decisión. Bueno, puede ser eso o que aparece el papá de Craig, que es insoportable como él. Eso también tiene sentido. Este sí me parece un capítulo flojo. El tercero peor entonces sería Softball, un capítulo de Proyecciones Francis en el que arriesga su trabajo para intentar tener la razón con su mamá. Un rompebolas. Mientras que Malcolm juega en el equipo de softball de la Arcade y a Hal le hacen unos experimentos peculiares. No tiene nada de malo este capítulo, solamente no es de los mejores. Y eso habla muy bien de la serie. Hay muchas otras de las que puedes sacar 10 o 15 capítulos que son directamente malos. Acá solamente hay 2 y alguno que otro debatible. Ahora sí, vayamos a lo mejor, los mejores capítulos de Malcolm. Según esta lista, el tercer mejor capítulo es Reunión Familiar, en el que visitan a la familia de Hal. Conté por arriba algunas cosas, pero me falta lo más importante y lo que hace tan memorable a este episodio. Una vez que todos empiezan a tratar mal a Lois y hasta la dejan afuera de la foto familiar, ella se pone muy triste. Se pone a llorar, se encierra en el baño y es ahí cuando los hermanos toman acción. ¿Qué van a hacer? No sabemos. Nunca sabemos. Agarran un carrito de golf y con ayuda de sus primos chiquitos arruinan la mesa familiar. Rompen todo, incluyendo la torta, y coronan la acción hundiendo el carrito en la pileta en un plano espectacular. Una de las mejores imágenes de la serie y de los momentos más familia de todos. De los pocos momentos en los que todos se unen para ayudar a un padre. Y este es el momento que mencioné previamente en el que Lois empieza a tratar un poco mejor a Piama, ya que ella fue parte de todo. Ah, Piama, ¿te molesta el aire? No,
El segundo mejor capítulo es el último, ahora hablamos, y el mejor de todos es Bolos, uno de los capítulos más originales de la serie, en el que muestran dicha actividad, ir a los bolos, pero llevada a cabo por ambos padres en paralelo. No se termina de entender cuál es la versión canónica, o si acaso esto es real y no una suposición de lo que pasaría, pero qué capitulazo. Dependiendo del padre que lleva a los chicos, Malcolm termina o no besando a una chica. Francis aparece un poco, pero no toma protagonismo, gracias a Dios, porque como digo, sus apariciones en la escuela militar no suelen sumar demasiado. Sí es interesante ver la diferencia que tiene con su madre y su padre sobre lo mismo. Cuando Hal le dice que no, ok, no pasa nada. Cuando Lois le dice que no, me arruinaste la vida, hija de puta. Grandísimo capítulo, y es un poco de lo que hablé al principio. Esas cosas originales del montaje, de la edición, de la dirección. Es Malcolm en su estado más puro. Quedaría hablar de la graduación, sin embargo, antes quiero mencionar otros capítulos, mis favoritos. Voy a hacer un top 5. Mención honorífica para Malcolm Futuro, un capítulo en el que Malcolm conoce a un tipo de mediana edad idéntico a él, un sorete, interpretado por el grandísimo Jason Alexander. Intenta conseguirle trabajo, pero lo pierde por ser un imbécil, como él. Termina mudándose y huyendo de sus problemas, con la conclusión de que todos son unos tontos menos ellos. En el puesto 5, Riz conduce, un capítulo en el que simplemente pasa eso. Bueno, y también se roban auto y sale en la televisión la persecución policial. Lo que él quería en un inicio era hacer el examen de manejo. Por eso, después de robarse el auto de la práctica y ser perseguido por decenas de coches policiales, hace el test y lo supera con el temazo Into Deep de Sum 41. Y le hacen una George Floyd. Capitulazo. En el puesto 4, Cena afuera, capítulo en el que los Wilkerson salen a comer con los Glenarvan. Acá es donde Abe y Hal se amigan realmente, mientras que las mujeres de la familia pasan un momento bastante incómodo. Lo mejor de todo, los chicos jugando al juego del círculo. Acá en Argentina se le dice hacer comer, o al menos yo le decía así, y es básicamente lo mismo. Cuando uno come, el otro le pega. Por un momento dudé si Malcolm había inventado esto, parece que no. En la cena los pibes se cagan a trompadas jugando esto, y el que más cobra es Stevie por ser tan discapacitado. Sin embargo, al final se venga y hace comer a Riz. Capitulazo. En el puesto 3, si los chicos fueran chicas. Ya lo mencioné un poco por arriba. Básicamente pasa eso. Lois imagina cómo sería su día a día si los chicos fueran chicas. Las peleas no son físicas, son verbales y se arreglan fácilmente. Las salidas a comprar ropa son un placer y no una tortura. Las chicas aman a su mamá. Hal es gordísimo y vive estresado. Pobrecito, esto es lo peor de la situación. Pero todo en general es un lujo. Hasta que se da cuenta que también sería un problema que sus hijos fueran chicas. Y también Francis sería trans por alguna razón. Lo que muestra el capítulo es que en realidad ama a sus hijos como son. Tienen una escena final muy bonita en la que los chicos, antes de irse a jugar, le dan su regalo de San Valentín. Te guardamos los de Coco porque son tus favoritos. Gracias, niños, me encantan. Uno de los pocos capítulos con un final tierno y feliz. Y también aparece Sam de iCarly. Tendría que haberle dedicado una sección entera a este video de los famosos que aparecen en Malcolm, pero me olvidé. Ahora mismo que recuerde, aparece Sam de iCarly, aparece Emma Stone antes de ser conocida, aparece el pibito este de Todo por Ponerla, aparece el negro del meme que no sé ni cómo se llama ni dónde actúa, y seguramente me estoy olvidando alguno que estoy dejando ahora en pantalla. En el puesto 2, Parque Acuático, el último de la primera temporada. Un poco hablé de este capítulo, en el que Dewey queda en casa con una niñera y la mata. ¡Qué tipazo! Lo que no conté es lo que hacen los otros personajes. Van al parque acuático y la pasan excelente. Menos por Malcolm, que no se anima a tirarse de los juegos porque es un cagón. Además que se pelea con Riz como suelen hacer, humillándose públicamente. El capítulo en realidad tiene dos partes. Continúa en el primero de la segunda temporada, pero no tiene que ver con el parque acuático. Tiene que ver con la vuelta a casa y con un embotellamiento. También un capitulazo, pero no entra en mi top. En el puesto 1, el ya mencionado Cynthia ha vuelto. A nadie más le gusta este capítulo tanto como a mí, pero posta, lo amo. Además de la trama que conté con Hal y Lois, pasan varias cosas más. Por un lado, Cynthia volvió de su viaje en Europa y tuvo un desarrollo físico, motivo que la vergüenza a Malcolm le gusta y sin querer le cuenta sobre esto a Riz. Entonces el capítulo trata de cómo este último intenta tocarle las tetas, medio violín, pero Cynthia lo recaga a patadas, una genia. Por otro lado, Hal tiene otra trama que es la de volar un cometa, o sea, un barrilete para el piberío. Un lindo momento padre e hijo, ya que el padre nunca pudo volar un barrilete y acá lo hace por primera vez. Medio boludo, pero tierno. Dewey siempre ayudando a los demás, es un tipazo. Así queda conformado mi top 5 de capítulos y los 3 mejores y peores, pero estamos dejando de lado uno, el elefante en la habitación, la graduación. Lo dejé para el final porque no solo es un buen capítulo del que hay que hablar, sino que también cierra todas las historias de los personajes que ya les conté previamente. También encamina la historia para lo que va a pasar fuera de cámara. Por ende, hablemos del final de Malcolm. El capítulo tiene un concepto interesante que no se había mostrado hasta ahora, la prueba de lo peor que le hicieron los chicos a su mamá, la vez que le hicieron creer que tenía cáncer. Los chicos le dan la tarea a Dewey de que queme la evidencia, pero él decide no hacerlo, manteniendo ese secreto consigo mismo y creando una nueva complicidad con su hermanita
hermanito Jamie. Francis consigue un buen trabajo y parece que es feliz, aunque no le cuenta a nadie, mientras que a Malcolm le ofrecen un laburo de muchísima plata, pero Lois lo niega porque quiere que él estudie. Acá se enoja un montón con su mamá. Ella le cuenta el plan que tiene para él, que termina con que tiene que ser el presidente de Estados Unidos, y va a ser el mejor de todos porque va a ser el único presidente que sufrió tanto para llegar hasta ahí, rompiéndose el lomo, teniendo más mérito que el resto y evadiendo el camino fácil, sin una vida de lujos. Cierra la graduación con un discurso hermoso presenciado por su familia y amigos. Dice que uno no puede ser libre ni estar solo jamás porque la familia siempre está ahí, terminando el discurso con esto. Como Paul McCartney dijo una vez... Una hora de video aguantando hasta acá, llevo 2 horas de grabación, todo para esto, para una Beatle referencia, sí señor. ¿Cuál es esa frase? Se preguntarán. Yo me pregunté lo mismo, pero como gordo Beatle conseguí la respuesta. Esa frase es "The love you take is equal to the love you make", es decir, el amor que recibís es igual al amor que das. Una frase de una canción de los Beatles, pero no de cualquier canción, de The End de Abbey Road, el último álbum grabado por la banda 7 años después del primero, 7 como las temporadas de Malcolm. Y también como hace Abbey Road, The End no es el final, hay algo más, porque lo que sería Her Majesty en el disco lo es acá el epílogo, donde vemos a Francis y a Piyama mudándose, a Rhys trabajando como limpiador en la escuela, lo que era su sueño, y a Malcolm haciendo lo mismo pero en Harvard para pagar sus estudios. Ah, y Lois está embarazada de nuevo. Ahora sí, termina la serie. Con un final que me encanta, es muy sentimental y me puso muy feliz encontrar una Beatle referencia después de no ver ninguna en toda la serie. Pero como sabemos, este no es el verdadero final, ya que 20 años después, Malcolm vuelve a emitirse con un revival llamado Malcolm in the Middle, Life's Still Unfair, o sea, la vida sigue siendo injusta. Falta ver cómo va a salir esto, yo le tengo mucha fe, pero podemos decir algunas cosas curiosas. Como que el actor de Dewey, Eric Pearce Sullivan, no va a aparecer. Su reemplazo es Caleb Ellsworth Clark, que se parece más a Dewey que el mismo Dewey. Según lo que dijo el actor, considera que es una etapa de su vida que ya terminó, por lo que no tiene ganas de volver. La última vez que actuó fue en 12 de 2010, dejó de lado completamente este mundo. Del resto de los actores se puede hablar un poco más. Malcolm, o sea, Frankie Muniz, se volvió piloto de carreras, cualquiera. También se metió en la música y siguió actuando esporádicamente. Algo triste en él es que sufrió lagunas mentales, lo que le hizo perder algunos recuerdos de su etapa grabando Malcolm. Muy triste. Por lo que cuenta es debido a migrañas fuertes y una agenda muy ocupada de chico. Horrible, pero muy digno del personaje, ¿eh? Otro que también se volvió músico es Christopher Masterson, Francis, que se volvió DJ y siguió actuando. Rhys o Justin Berfield dejó de actuar, pero se mantuvo cercano al mundo audiovisual, siendo productor de algunos proyectos de televisión. Jane Kaczmarek, actriz de Lois, fue una de las más sólidas en cuanto a la actuación, tanto en televisión como en teatro. Sin embargo, si hablamos de estrellas en lo audiovisual, ese es Hal, Bryan Cranston, que aunque no lo parezca, se convirtió en Heisenberg. El tipo protagonizó Breaking Bad, considerada por muchos la mejor serie de la historia. Pocos actores deben ser más polifacéticos que él. Lo que me faltó mencionar cuando hablé de capítulos son las temporadas, cuál es la mejor y cuál es la peor. Según el rating que mostré antes, es un poco un embole porque los capítulos no varían tanto en puntuación. Por eso la primera y segunda temporada están empatadas, al igual que la tercera, cuarta y séptima, y la quinta y sexta. Quizás sea trabajo de un video completo hablar de todas las temporadas de Malcolm, pero voy a hacer un resumen muy exagerado. Para mí, la séptima temporada está muy carreada por el último capítulo, por eso no es estadísticamente la peor en puntuación, pero para mí es la más floja. La tercera y cuarta son de mis favoritas, me encantan, pero ambas tienen espectáculo de clips. Para mí, imperdonable, no pueden competir por ser mejor temporada. La quinta me gusta mucho, no tanto como la tercera y cuarta, pero creo que puede competir. Mientras que la sexta no es malísima, pero sí es más floja. Y las dos primeras son increíbles. Quizás la contra de la primera es que sea más corta de lo usual, 16 capítulos. A su vez, la segunda no solo es la más larga de todas, sino que tiene el capítulo mejor puntuado de todos. Aunque yo no le tenga tanto cariño, creo que objetivamente es la mejor temporada. Debatan en los comentarios. Es así como llegamos a la actualidad. Me encantaría hablar de la nueva temporada, por eso tienen que bancar mucho este video. Amé ver Malcolm y por más que no haya sido parte de mi infancia como sí lo fue de la de muchos, fue especial a su manera. Aunque parezca que lo rushé totalmente para hacer este video, estuve un tiempo muy largo viéndola. Creo que empecé en 2023, paré de verla en un punto y volví en 2025. En el medio cambiaron muchas cosas. De hecho, empecé viendo esta serie con una persona que ya no forma parte de mi vida, pero sí formó parte de esta experiencia, por lo que me pone contento que haya pasado
pasado. Al fin y al cabo, si Malcolm enseña algo, es que hay que vivir todas las experiencias, y lo malo, en cierta forma, termina siendo bueno. Malcolm podría hacerse rico y comprar la presidencia, sí, o podría pagar sus estudios en Harvard limpiando pisos, siendo pisoteado y escalando muy lentamente sin el reconocimiento que merece. Quizás el destino sea el mismo, pero el camino no, y a veces el camino puede ser más útil que el destino mismo, ya que es lo que nos queda al terminar. Dos personas pueden estar en el mismo puesto, pero el que más sufrió para llegar ahí va a ser el que más sepa, tuvo más golpes y por ende la piel más áspera. Tampoco creo que Malcolm sea una serie meritócrata, de hecho tiene poco mensaje porque busca ser realista y en la vida no hay un consejo máximo o un pensamiento que te lleve al éxito o ser feliz. La vida es una experiencia única, no en el sentido de lo especial, sino en el sentido de lo irrepetible. Cada una es distinta y por eso es tan genial ver cine, series, arte en general. Uno puede tomar lo que necesite de cada obra para darle la importancia que le convenga. Nadie puede salvarte, cada uno se salva solo o con las ayudas que quiera elegir. De ninguna manera esto último que digo tiene que verse como una verdad absoluta. Lo que a mí me hizo feliz puede que a vos no, lo que me llena puede no hacerlo en tu caso y lo que amo podés odiarlo, porque más allá de todo lo que hablé en este video, más allá de la serie en sí, más allá de todo, hay una sola cosa que importa y tanto la serie como yo queremos dejar en claro: la vida es injusta. Mi nombre es Malcolm. Recordemos los de Coco porque son tus favoritos. Gracias, niños, me encantan. Ya no soy un niñito, pero no es tarde para él. Y esta es la cicatriz del riñón que te di porque te amo. Murió papá, Lois. ¿Qué van a hacer? No sabemos. Nunca sabemos. Amo que nada de mi vida está completo hasta que lo comparto contigo. No espero nada y estoy desilusionado. Dewey, fuera de ahí, esa no es tu familia. Hijo, una vez que empiezas, no puedes interrumpirlas. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Trabajamos como idiotas todo el día, bebemos y luego trabajamos como idiotas crudos. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? ¿Sabes qué? No cambiaría ninguno de ellos. Son nuestros hijos. Nadie más puede decir eso. Nuestros niños. Gracias por ver.